Bien. Buenísimo. Sigamos. Les comparto lo que estábamos viendo. Bien, seguimos. Entonces, fíjense que, a ver si están todos. Bien. Bueno, seguimos en los textos. Dice, fundación de la iglesia de Éfeso. Esto, fíjense esto. Entró en la sinagoga, y durante 3 meses hablaba con valentía, discutiendo acerca del reino de Dios e intentando convencerle a los judíos, ¿no? Pero como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir y hablaban mal del camino ante la gente. Rompió con ellos y formó grupo aparte con los discípulos, discutiendo diariamente en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años. ¿Ves que estuvieron mucho tiempo ahí en Éfeso? De forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. ¿Se imaginan? Entró solo a Éfeso. Y después, claro, conocieron la palabra de Dios un montón, se bautizaron otro, empezó con 12, y después se extendió tanto que pudieron evangelizar todo el Asia. Sin duda que no todos siguieron el camino del Señor. Pero se armó un lío. ¿Cuál fue el lío? Y que eran muchos. No, este es Éfeso, por eso. Yo le decía, esta ciudad era muy grande en tema económico. Y todavía muchísima gente de distintos lados. Porque acá salían todos los barcos que iban a Siria y hacían todo el intercambio de, como se hace ahora, ¿no? Entre China y Estados Unidos, entre China igual, del mismo modo. Bueno, estos son los lugares, Éfeso, ¿no? Algunos lugares de Éfeso. Fíjense, este es el templo. Este templo era muy importante en Éfeso. Era súper importante. ¿Sí? Porque estaba esta diosa, ¿no? Fíjense, ahora la vamos a conocer. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Cierto platero, llamado Demetrio, que labraba en plata templetes de Artemisa. Ese es el problema. Ese fue el gran problema de Pablo. Estaba el templo, ese templo que estaba ahí era de Artemisa. Y vendía, o sea, como todo templo, ustedes van y visitan al Padre Pío y afuera hay un montón de estampitas ¿no? Y compras de todo y está qué sé yo, la réplica quinta del vestido que usó no sé. Bueno, eso. Los paganos también son iguales, digamos. Se vendían estatuitas de Artemisa ahí. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? ¿Cuál era el problema? Y le quitó el laburo. Entonces, proporcionaban no pocas ganancias a los artífices. Claro, sacaban mucha plata vendiendo estas estatuitas de Artemisa en ese templo, que es uno de los templos más espectaculares de Artemisa en todo el Asia, ¿no? Bien. Reunió a estos y también a los obreros
de este ramo, fíjense lo que hizo Pablo. Y les dijo, compañeros, ustedes saben que a esta industria debemos el bienestar, pero están viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi toda el Asia, ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea, haciendo que no son Dios, diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos, ¿no? Y ahí se armó el lío con Pablo. Bueno, y esto no solamente trae el peligro de que nuestra profesión caiga en descrédito, sino también de que el mismo templo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada. Bueno, Bien, disculpen. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, diserta ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Bueno, aquí lo hago rápido. Está el chico que estaba en la ventana, ¿no? Y se cae, ¿no? Y se cae de la montaña y se muere. Y Pablo lo resucita, ¿no? Entonces, fíjense, acá quiero terminar porque si no, no vamos a comer nada. Digo, hay muchísimo más para hablar. Yo realmente, si hay algo que voy a hacer para el próximo curso es poner más horas, pero porque hay muchísimo para hablar. Los invito a leer estos viajes, ¿no? El viaje es cortito, el viaje 1 y 2 son cortitos, digamos, son cortitos, pero este tercero, deténganse. ¿Qué es lo que hemos visto y que quiero rescatar en este viaje? Y qué es con lo que empecé al principio, ¿no? ¿Qué es lo que busca Dios? Las 12 tribus de Israel. ¿O para qué eligió 12 tribus de Israel? ¿Para qué los eligió? Para seguir un plan. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es lo que le dijo a Abraham, que todas las naciones sean bendecidas. Ahora, esa bendición se traduce en salvación y se traduce en justificación. Entonces, lo que Pablo ha hecho en estos viajes, andando y andando de un lado para otro, ¿sí? Es llevar la salvación, que se personaliza en el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Lo hemos visto un montón de veces. Nunca en tantos lugares ves escrito la palabra Espíritu Santo, sino en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos engendra a la vida, ¿eh? Eso es lo que digo. Y ahora se hace material lo que yo les decía. ¿Qué se ve en estos hombres? Aparte del tema de que se juntaban a rezar en la fracción del pan y la fuerza, ¿qué ven en ellos? Una nueva vida. Una nueva vida, que la llevaron y por eso contagiaban. ¿O forzaron a la gente a que creyeran en Jesús? No. Y eran poquitos. ¿Por qué la iglesia ha perdido esa viveza o esa vida? ¿Será porque no? Por eso puse lo de Apolo. Porque no somos elocuentes cuando hablamos. Que no convencemos porque no leemos las escrituras. O porque no creemos que el Espíritu puede obrar en nosotros lo mismo que obraba en ellos. Vida. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, dice Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y esa es la engendra. ¿Se dan cuenta la fuerza de esto?
somos engendrados en Cristo, o sea, quiere decir, tenemos la vida de Cristo, la misma vida. Entonces, podemos estar muy tranquilos, primero, la paz interior, ¿no? Pero segundo, la fuerza, no para ir prepotente a ir contra la gente, no, 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 no. Por eso puse el ejemplo del buen samaritano. Era samaritano, no era judío. Sin embargo, es lo que dice Papa Francisco en Fratelli Tutti. Es lo que hizo San Francisco. Y así empieza Fratelli Tutti. ¿Qué hizo San Francisco? Se fue a ver al sultán. ¿Para qué? Para unir comunidades. O sea, para llevarle el amor que Francisco tenía en su corazón. No para pelear contra él. ¿No? Pero si se fijan, el mundo vive peleando. Argentina vive peleando. Lo del tema de la grieta y tanta zaraza, digamos. ¿Cuándo nos vamos a unir? Digamos, ¿cuándo vamos a atender a los que están enfermos? ¿Cuánta gente quedó mal después de la pandemia y necesita del espíritu, de la sanación, de que se le hable en lenguas? Quiere decir que se le hablen de aquellas cosas que ellos necesitan. Perdón que me alargué mucho, ¿no? Pero me parece que esto es magnífico. Magnífico. O sea, debe despertar una nueva iglesia, ¿no? Una nueva iglesia. ¿Y quiénes son los constructores? Nosotros, ¿no? ¿Quién decía la otra vez? Eh, bueno, uno de ustedes decía que, que es difícil entrar en las comunidades. Y sí, 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 es difícil, es difícil. Sí, sí. Por eso, por eso está bueno, digamos, juntarse con los amigos, qué sé yo, o con los que se necesitan a rezar un rato, o a leer la Sagrada Escritura, o nada, o a estar bien entre nosotros, a darnos aliento, ¿no? Es lo que hacían estos primeros cristianos, ¿no? Con la novedad de Cristo. Bueno, listo. Perdón. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Está todo el detalle, se los dejo en tanto del tercer viaje como de lo otro, eh, se los dejo en el aula. Y tienen el PDF con muchos más detalles también explicados y todo. ¿Mm? La semana que viene vamos a seguir con lo de Pablo y vamos a seguir uniéndolo a nuestra vida, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, es un poco tarde. Pero no sé si alguno quiere, no tengo ningún problema. Muy bien. ¿Alguna preguntita? ¿Qué les pareció al menos? La impresión. No sabía, profe, esto de que en el relato de cuando Jesús resucitado se le aparece a Pablo, de que es metafórico el tema del caballo, no lo sabía. Sí, no, de hecho no, la Biblia no dice que era un caballo, ¿no? Ah, es verdad. No, no se cae el caballo. Pero, a ver, es simbólico, es muy, muy simbólico, digamos. De hecho, lo que le pasa a Pablo es muy duro, ¿no? Es muy duro lo que le pasa a Pablo. Digo, porque él venía convencidísimo de que, de que tenían que perseguir a los cristianos. Y no lo hacía de mala fe,
El Sanedrín sí. Por eso cuando creo que en la segunda conversión, después lo voy a buscar bien, Jesucristo le habla a Pablo, dice Hechos de los Apóstoles, le habla en hebreo. Le habla en hebreo. ¿Por qué me persigues? ¿Qué quiere decir? Y le está diciendo lo siguiente. ¿Por qué me persigues? Vos estás persiguiendo en nombre de otra persona. Hay otra persona que te está mandando. No solamente vos. Porque los únicos que hablaban hebreo eran los sumos sacerdotes y cuando rezaban en la sinagoga, cuando leían la escritura. Entonces lo que Jesucristo le quiere decir, a vos te manda a otra persona. Y de hecho, él es enviado por los sumos sacerdotes a perseguir a los cristianos. Y es duro, ¿no? Porque él viene de la experiencia de haber muerto de ver muerto a su amigo Esteban, ¿no? Eran compañeros. Gustavo. No te escucho, Gustavo. ¿Hay algún problema con el audio? Dale. Mientras escribe Gustavo, ¿alguna otra pregunta? Si tienen después más preguntas o más cosas, pueden escribir en los foros. Yo ya Yo les más voy a... que una pregunta, Sí, es agregar, ¿no? Que uno va diciendo cómo ellos iban transmitiendo ese convencimiento que tenían de lo que tenían y querían transmitir. Pero sobre todo también la fuerza y demás, la alegría con que lo hacían. Eso ya va. Según las clases que voy tomando y voy metiéndome es el convencimiento, la fuerza y la alegría. Y bueno, parte es ese don del Espíritu Santo también, ¿no? Son los dones y los frutos eh, que en esta comunidad se veían. acá Nosotros nos falta alegría también. sí, bueno, después ya vamos a poner, yo voy a hacer un curso sobre Filipenses. En Filipenses se ve eso, porque Pablo quería muchísimo a la comunidad de Filipenses. Era muy, muy, muy querida. De hecho, la comunidad de Filipenses es la que más ayuda a la iglesia de Jerusalén con las donaciones. Y bueno, y ahí Pablo le abre el corazón. Y tiene palabras hermosísimas, hermosísimas a las comunidades, diciéndole cómo los quiere, diciéndole Sí. cómo los quiere, ¿no? Y eso muestra la alegría que tenía, la alegría de poder estar juntos, la alegría, las ganas de querer encontrarse, ¿no? Bueno, Gustavo, a ver, Gustavo, a ver, ¿dónde está el chat? Acá está. Gustavo pregunta, ¿es la primera vez que puedo estar muy linda, muy linda la clase en directo y quería saber qué libro o comentario de los hechos usted recomendaría? Mira, hay uno de los, yo después le voy a escribir y se los voy a poner, pero hay uno que habla sobre el contexto que está muy bueno, que se llama Los Hechos, déjame
déjame que lo busque acá, que lo tengo. Dame un segundito. Sí, acá lo tengo. Tengo varios para recomendarles, pero este está muy bueno. Sí, acá está. Se llama... Ahí, acá está. Los Hechos de los Apóstoles y el mundo romano. Los Hechos de los Apóstoles y el mundo romano. Escrito por, ya te digo el nombre, Joaquín González Echegaray. Los Hechos de los Apóstoles y el mundo romano. Ese está bueno. Está bueno para ver el contexto. Después, Profe, sí, ¿sabés que yo hace unos años, el año pasado me parece que fue, o el anterior, me compré un libro porque es un tema que me interesaba, lo empecé a leer, pero medio como que sola me quedé ahí. ¿Te lo puedo mostrar y me decís si lo conoces? sí, sí. Se llama, ahora te muestro, se llama Hechos de los Apóstoles, el relato, el ambiente, las enseñanzas de Eduardo de la Serna, de Editorial Claretiana, mirá. Lo conozco a él, pero no conozco el libro. A ver, está oscuro. Tíralo Sí, para a atrás un ver. poquito. No, a ver, espérate que... Ahí está. Ahí. No lo conozco. No lo conozco. Lo conozco a él, pero no al libro. Pero ha de estar bueno. A ver, yo les tiro algunos nombres de algunos de los libros. Yo generalmente los que tengo son del Verbo Divino, de la edición del Verbo Divino. Este que les dije es de la edición del Verbo Divino. Está muy bueno y es muy fácil de leer. De hecho, ellos sacan este libro porque la gente está muy interesada en conocer todo el ambiente en el que se movían los primeros cristianos. Y entonces saca este libro, que es realmente muy lindo, muy lindo. Hay otro libro, pero está en inglés, pero después le paso una lista. ¿Ah? Está en la bibliografía, pero la bibliografía es bastante larga. Les voy a designar algunos. ¿Ah? Y se los pongo. Sí, decime. ¿Cómo era tu nombre? Porque dice Lucio ahí. No creo que sea Lucio. Sí, porque usó Malvina, Ah, profesor, Malvina, ahí está, Malvina. porque usó la computadora mi sobrino, entonces quedó Lucio. Está bien, Malvina, sí, me acuerdo. Fue, o sea, los saludo a todos. No, yo quería, o sea, sumar a lo que estaban comentando, lo que comentó Laura también, acerca de esto del entusiasmo, la fuerza y demás. Digo, los perseguían, los maltrataban y ellos no respondían con violencia. No. Y creo que Pablo era, digamos, como quien lideraba esto de no responder con violencia. Sí. O por lo ¿Sabes menos qué? yo sé eso. Lo que dice Papa Francisco en esta última encíclica lo deja entrever, es eso. No a la violencia. No es productivo. Porque, digo, son humanos, o sea, eran humanos, o sea, uno responde si te agreden, digo, y aparte No, ante la injusticia, porque ellos sabían que eso era injusto, y sin embargo era no responder con violencia. no. De hecho, murieron mártires la mayoría de ellos. ¿No?
Es No esto que digo, Dios le dice a Lucas, profe, ¿no? De el amor todo lo soporta, todo lo perdona. Tiene ¿eh? que ver con esto, ¿no? Bueno, el mismo Pablo escribe el himno al amor, ¿no? Qué fuerte. Yo se lo, Qué se lo re- temple, ¿no? Porque cuando me casé con mi esposa, bueno, se lo regalé a ella, más se lo recité, le digo, te voy a decir algo. Y, y entonces lo relacioné con ella, ¿no? Me acuerdo. Y digo, mira, el amor todo lo soporta y vos en mis dificultades y en digamos, en mis errores vos me has soportado. El amor es paciente y vos me has tenido bueno, así fue, ¿no? Ella lloraba como, pero, pero me salió, dije, esto es lo mejor que le puede pasar a una persona, que la quieran, ¿no? Y, y me parece que esa es lo que vos decís, Malvina, es lo que atraviesa todo esto, ¿no? De hecho, Pablo en Gálatas dice que no hay nada que la elección del primer mandamiento, del amor nuevo, ¿sí? Es, está por encima de la ley y los profetas. La elección del amor. Por eso ahora digo, y esto me da pie a decir lo del tema del concilio que hacen de Jerusalén. ¿Qué hacen en el concilio de Jerusalén? Y poner por encima el amor, digamos. O sea, que ¿para qué circuncidar a los gentiles y ponerle una carga? No, que reciban el Espíritu Santo, si es lo suficiente. Eso es lo que basta. ¿O acaso cuando llevas a los niños a bautizar ahora o la gente grande que se bautiza, le pedís que se circunciden, de que hagan sacrificio de animales? No, no. ya el gran paso está dado. Y la fe, ¿no? Yo creo que no creemos tanto. Eso es, me parece, a mí me pasa. La fe, digo, Señor, tengo fe, aumenta mi fe, ¿no? Porque, digo, si creyéramos mal, el Espíritu obraría más, lo dejaríamos entrar más en nuestras comunidades, en nuestras familias, eh, es eso, ¿no? Vos prendés, digo, para no entrar en demasiado, pero vos prendés el noticiero y alguien robó algo, alguien mató a otro, alguien se enfermó de algo, alguien... Yo no digo que no pase todo eso, pero yo digo, ¿cuál es la solución a eso? ¿No? Digo, el tema de los trabajos, de gente que no tiene para comer, de eso, ¿no? Sí, de pronto podría ser el replanteo desde lo individual, decir, bueno, a ver, ¿yo qué puedo aportar? ¿Eh? ¿Y sabes qué, Malvina? Hay un accidente, digo, bueno, a ver, vamos a prestarle atención a la norma de tránsito. Voy a hacer caso, voy a mirar, o sea, no voy a parar en doble fila total en un ratito, digo, porque uno educa con el ejemplo. Y bueno, no sé, se me ocurre algo así, pero es desde lo individual que se cambia lo colectivo. Eh, sin duda, sin duda. Yo, a mí me parece que es eso, digamos, o sea, bueno, se nos está acabando el tiempo. Bueno, los invito ahora les voy a poner un foro con algunos textos de Pablo
para que ustedes comenten, pero si tienen cosas personales o por ejemplo lo que dijo Gustavo, el tema de los libros y todo eso, nada, no duden en escribirme. De más está decir que después vamos a seguir en contacto porque hay muchas cosas para seguir charlando y eso, ¿no? Así Perfecto. que, buenísimo. Bueno, que la pasen muy bien, que Gracias. Bueno, Buenas noches. muchas gracias. buenas noches a todos. Todos. Que anden muy bien. ¿Ah? Gracias, igualmente. Gracias. Chao, buenas Que Dios los noches. bendiga. Igualmente. Buena Adiós. semana. Chao, chao.